Bienvenidas y bienvenidos a Ruido Nuestro. Hoy vamos a meternos en un universo sonoro muy particular, la música electroacústica, pero específicamente en Uruguay. Hola. Sí, un terreno muy rico en creatividad, ¿eh? Pero que, como pasa a menudo con estas escenas, pues lucha un poco por resonar más allá de sus círculos, ¿no? Justo. Y para entenderlo mejor, tenemos una fuente súper valiosa. Son fragmentos de una tesis académica. Lo interesante es que recoge las voces directas, las experiencias de los compositores, de los artistas uruguayos. Queremos entender qué onda con crear y compartir esta música allá. Exacto. Y fíjate, al escuchar esas voces, hay un tema que sale y sale, casi como un eco insistente. Y la tesis misma lo subraya mucho. El asunto de la difusión, o bueno, más bien, las broncas, las dificultades para difundirla, es como un hilo que conecta muchas de las entrevistas. Totalmente. Las preguntas que quedan flotando son, ¿cómo se mueve esta música? ¿Hay lugares fijos, constantes, para escucharla en vivo? Y sobre todo, ¿qué obstáculos enfrentan los creadores para que su sonido, su trabajo, pues llegue a más gente, a otros oídos? Hoy vamos a dejar que su propio ruido, o sea, sus palabras, sus vivencias, nos guíen. Sí, vamos a escuchar qué dicen ellos, los protagonistas, sobre los circuitos que sí existen, que a veces son más bien, pues, pequeños o especializados, y también sobre esas barreras que ellos sienten, ya sean de estructura, de dinero o incluso de cómo se percibe la música, ¿no? Para poder llegar a más gente. Se nota una tensión ahí, entre la creatividad que hay y la lucha por hacerse escuchar más allá de un grupito fiel, pero pues reducido. De acuerdo. Entonces, si hablamos de núcleos, de centros, pues parece que hay que empezar por uno que se repite y se repite en las entrevistas, el epicentro actual, el Núcleo Música Nueva de Montevideo, el NMN. Casi un personaje en esta historia. Sin duda. Es muy notable cómo artistas, pues de distintas generaciones, con enfoques diferentes, como Sofía Sheps, Daniel Francis, Carlos da Silveira, todos o casi todos apuntan al NMN como el espacio principal. Para muchos, no solo es el principal, a veces es casi el único lugar constante para presentar y, clave, para escuchar esta música en vivo. Tenemos justo un cachito de Sofía Sheps que lo dice muy bien. El valor que le dan. Dice, el Núcleo Música Nueva es un espacio donde músicas que no sonarían en otros contextos encuentran un lugar, entonces es muy valorable. Y Carlos da Silveira lo dice todavía más fuerte, ¿eh? Sobre todo recordando épocas pasadas. Él comenta, se difundía en el Núcleo Música Nueva, y después más nada, no habían otros conciertos. Se difundía en el Núcleo Música Nueva, y después más nada. No había otros conciertos. Era muy raro que hubiera algún concierto de música. El Sodre tenía un programa, a veces pasaba música electrónica, así de mañana, algún día de la semana, ya no me acuerdo, yo escuchaba el Sodre. Habla de que era casi lo único que había en ciertos momentos. Claro, pero ser el pilar no significa que no tenga sus propios retos, ¿verdad? En las entrevistas también se siente que incluso ahí, en ese espacio tan vital, la audiencia no siempre es enorme. La describen como un público más bien, pues, pequeño, que le sabe, a menudo ligado a la academia o al círculo de los músicos. Así es, y ellos mismos son conscientes de los desafíos de ahora. Sofía Sheps, por ejemplo, como que siente que ha bajado la asistencia, sobre todo después de la pandemia, y se pregunta cosas interesantes. ¿Será todavía el efecto del encierro o chances el streaming que está cambiando cómo escuchamos en vivo, incluso estas propuestas? Algo pasa que, no sé, las convocatorias son cada vez menores. Yo tengo la sensación, por lo que hablo con gente que está en otros campos artísticos, que es un poco un mal de muchos ese, que no sé por qué la gente no se está moviendo mucho. Capaz que es una consecuencia de la pandemia, de estar acostumbrados a ver cosas más en streaming y menos experiencias en vivo. Es una duda que queda ahí. Y Daniel Francis le añade otra capa al asunto de la audiencia. Él ve una barrera que parece más básica, pero es crucial. A ver, escuchemos cómo lo pone él. Por otro lado, lo que es el núcleo y los conciertos que hay son conciertos que son con entrada libre. Es decir, que hay una barrera de enterarse de que existe, pero no hay tanta barrera de acceder luego a los conciertos. Porque las pocas actividades que se hacen en general son actividades que no tienen una entrada que se cobre. El problema principal, dice, no es el costo, que suele ser cero o muy bajo. El problema es la visibilidad.
La gente pues simplemente no se entera de que existen estos conciertos. Nadie sabe que existe o dónde está, pues difícilmente van a entrar. Habla de un reto de comunicación muy importante para el núcleo y para la escena en general. Exactamente. Sugiere que la difusión no es solo tener el lugar o el programa, sino también pensar en cómo comunicar que existe, cómo atraer a esa gente que podría interesarse pero que ni sabe, por simple desconocimiento. Ahora, este presente enfocado en el NMN, pues no salió de la nada, no. Las entrevistas también nos recuerdan que hay raíces, hay antecedentes históricos, institucionales, que fueron importantes para sembrar y difundir esta música en Uruguay, aunque chances fue de forma más esporádica o en otras épocas. Sí, es fundamental mirar atrás para entender. Fernando Cóndon, por ejemplo, reivindica mucho el papel pionero, pero pionero de verdad, de Lauro Ayestarán, y lo hace en el contexto de la radio pública, la radio del Sodre. Cóndon recuerda cómo Ayestarán, imagínate, en los años 60, no solo armó programas dedicados a estas músicas nuevas, sino que incluso, y esto está muy interesante, pudo ser clave para acuñar y popularizar el término música electroacústica allá en Uruguay. A ver, escuchemos a Cóndon hablando de Ayestarán y el Sodre. Ayestarán tenía un programa dedicado a la música electroacústica que todavía se llamaba, creo que ahí se generó el término electroacústica, porque estaba la música concreta, lo que sea Prosa Faber, toda la gente que, digamos, a partir de las grabaciones, y después estaba la música electrónica, que todavía después de las primeras computadoras, sonido a nivel electrónico, bueno, ahí se generaron, entonces en un momento, no sé si fue exactamente acá, Laura Ayestarán por aquí y Carlos de la Vega por Argentina, de alguna manera fue que acuñaron, así como acuñaron el tema de mesomúsica, lo que nosotros conocemos habitualmente como música popular, generaron música electroacústica, porque era música que básicamente se generaba y sobre todo se irradiaba por medios electroacústicos. No era necesariamente que fuera electrónico ni que fuera acústico. La Escuela Universitaria de Música, que ahora es Facultad de Artes de la Universidad de la República, ha sido otro pilar. Crearon su propio estudio de música electroacústica, el ME, que funcionó como un centro para formar gente, para crear y también para difundir, al menos internamente. Y de ahí salieron iniciativas que buscaron conectar la academia con más gente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues la tesis menciona el proyecto Paisaje Sonoro Uruguay, el PPSU, que salió de ahí, de la academia. Este proyecto no solo investigaba los sonidos del país, sino que activamente organizaba talleres, audiciones comentadas, conciertos. Es un buen ejemplo de cómo la investigación y la creación académica pueden intentar tender puentes hacia afuera, usando la difusión como herramienta para enseñar y sensibilizar. Entendido. Entonces tenemos el NMN como eje hoy, pero con antecedentes fuertes en la radio pública, estudios pioneros y la academia. Ahora, más allá de estos espacios más o menos fijos, en las entrevistas también sale la idea de proyectos puntuales que fueron como hitos de difusión. Quizás no llegaron a muchísima gente, pero tuvieron un valor simbólico muy fuerte para la propia escena. Ya mencionamos la visibilidad, la audiencia especializada. ¿Qué otras barreras o qué otras percepciones sobre estas dificultades comparten los artistas? Silveira, por ejemplo, le entra de frente al tema de la viabilidad económica. Él contrasta la electroacústica con la electrónica para bailar o con el pop y señala la diferencia enorme en industria, inversión, difusión en medios. La música electroacústica de hoy en día es casi que toda bailable. La mayor parte de la producción musical es mesomusical, ¿no? Es música popular. Y la música electroacústica de hoy, que yo conozco por lo pronto, es la bailable, es una producción gigantesca, porque además es muy efímera. Muchas veces se usa para algún evento alguna vez y después ya no se usa más. Es una visión muy realista de cómo funciona el mercado musical, ¿no? Una realidad económica dura de esquivar. Y Daniel Francis aporta una reflexión bien interesante que va más allá de lo económico o estructural. Se mete en la experiencia misma de escuchar. Es muy revelador cómo describe su primer encuentro con esta música. Sí, es una anécdota muy gráfica. Cuenta que fue a un concierto del NMM de joven y que al principio, el momento de ponerse a escuchar la electroacústica fue el momento más aburrido del concierto. Muchas veces el momento de escuchar la electroacústica, incluso cuando uno va al concierto de Núcleo Música Nueva, creo que la primera vez que escuché una electroacústica,
Para mí y para muchas otras personas en ese concierto, el momento de ponerse a escuchar la electroacústica fue el momento más aburrido del concierto. O sea, veíamos ejecuciones instrumentales, entraba una persona, salía otra, entraba no sé qué, y después cuando llegó el momento de escuchar la electroacústica se apagan las luces y arranca a sonar eso y todo el mundo en silencio escuchando ese ruidaje que no entendíamos qué pasaba. Y después con el tiempo es como que uno ya dice, ya está, ahora que estoy sentado acá y que no me voy a mover de acá, ahora voy a abrir el oído y voy a empezar a escuchar y voy a empezar a enterarme de qué es lo que pasa. Es una descripción súper honesta del proceso, ¿no? Pasa del aburrimiento y de no entender ese ruidaje a una decisión consciente de abrir el oído, de adoptar una actitud de escucha diferente, más atenta, más dispuesta a explorar el sonido por sí mismo. Exacto. Y lo que sugiere esta experiencia personal es algo que se discute mucho sobre las músicas experimentales o de vanguardia, que muchas veces requieren una disposición particular del oyente. Exigen una escucha activa, concentrada, quizás hasta cierto entrenamiento o familiaridad para poder apreciarla bien. No funciona fácil como música de fondo o de consumo rápido. Implica otro tipo de compromiso. Y esta idea del compromiso y la necesidad de una guía conecta perfecto con lo que dice Sofía Scheps. Además, basándose en su experiencia práctica de llevar esta música a escuelas, a entornos educativos. Justamente, Scheps reflexiona sobre esto y dice: a veces es un material que precisa una cierta introducción. Alguien que te diga, alguien que te ayude, que te oriente a decir, mira, esto... Puedes decir, de esta música que vamos a escuchar, te puedes colgar con esto, trata de prestar atención a tal o cual cosa. Creo que escuchas así comentadas estarían buenas, como una breve introducción, y eso me parece que ayudaría. Ella identifica clarísimo la necesidad de mediación, de alguien que te acompañe. O sea, no basta con ponerle la música al público y ya, sino que a menudo se necesita un acompañamiento, un contexto. Una invitación a escuchar de ciertas maneras para que sea más fácil entrarle a ese universo sonoro. Precisamente. Y esto resuena mucho con una idea que la tesis recoge de un teórico, creo que menciona Álvarez. La idea de que en lo electroacústico, el compositor muchas veces carga con un trabajo que va mucho más allá de solo crear la obra. A menudo les toca a ellos la responsabilidad casi total de producir, programar, difundir e incluso, como sugiere Scheps, hacerla de pedagogo o mediador con el público. Es una carga enorme para el creador. Es como si tuvieran que ser artistas, productores, gestores culturales y hasta guías de escucha, todo al mismo tiempo. Pues sí, en muchos casos, la realidad de una escena con pocos intermediarios y poco apoyo institucional o comercial los empuja a eso, a tener todos esos roles. Bien, creo que al escuchar estas distintas voces empieza a dibujarse un panorama bastante coherente, aunque complejo. Por un lado tenemos una escena electroacústica uruguaya que es activa, creativa, con artistas muy comprometidos. Una escena que encuentra su principal camino de expresión y de supervivencia pública en un espacio clave como el núcleo Música Nueva. Un presente que se apoya en cimientos históricos importantes, ¿no? Con aportes clave desde la radio pública en sus inicios, desde estudios pioneros, desde la academia. Pero por otro lado, surgen con la misma claridad los desafíos que siguen ahí, para lograr que esta música vaya más allá de lo que parece ser un círculo, pues, relativamente íntimo y especializado. La dificultad para llegar a nuevas audiencias, la barrera de la visibilidad, la necesidad de una escucha atenta y a veces guiada, son temas muy presentes. La conclusión a la que llega la tesis lo resume muy bien, me parece. Describe justo eso, un medio de producción y circulación íntimo, donde los actores principales son los propios artistas, docentes, estudiantes, moviéndose en un circuito que conecta la academia con espacios independientes como el NMN. Una red tejida con esfuerzo, con dedicación, pero que opera en un entorno que sigue siendo de recursos limitados. Es una imagen de resiliencia en un nicho muy específico. Y esta exploración de las voces de los creadores uruguayos, este ruido nuestro que intentamos escuchar hoy, nos deja inevitablemente con una pregunta dando vueltas. Una pregunta que quizás va más allá de lo que estas entrevistas podían responder en su momento, considerando todos estos desafíos históricos y actuales para la difusión que ellos mismos cuentan.
Y pensando en el panorama de hoy, con la explosión de herramientas digitales, redes sociales, plataformas de streaming, nuevas formas de conectar, ¿qué caminos inesperados, qué estrategias diferentes, quizás más horizontales o virales, podrían surgir o podrían explorarse para que esta música electroacústica uruguaya encuentre por fin nuevas cajas de resonancia, nuevos oídos curiosos, tanto dentro como fuera de Uruguay? Es algo que sin duda invita a seguir pensando y sobre todo a seguir escuchando.